Saludos a todos, amigos del canal. Ya saben, si quieren ayudar a este canal, compartan, denle like, hundan la campanita. A propósito, mis hijas están preparando un curso para ingresar a StreamYard para que ustedes puedan hacer videos en vivo y en directo. En este curso les vamos a enseñar unos truquitos. El link está en la descripción del video. StreamYard es gratis, a no ser que requiera de un plan más extenso. Así que bienvenido a hacer videos en vivo y en directo. Amigos, hoy me lanzo nuevamente en vivo y en directo porque me apasiona el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania, por su complejidad, por los errores que veo que a diario cometen personalidades como Mike Pompeo, como Stoltenberg, hombres de mucha experiencia, puestos donde ganan millones de dólares con sus contactos en las empresas fabricantes de armas. Personajes que no solamente manejan el tema de la política o los discursos, sino que están de lleno metidos en una estructura de gana-gana, en la que prácticamente no pueden actuar por sí mismos, sino que están supeditados a las órdenes de jefes muy poderosos. Rusia definitivamente ha empezado una nueva fase. Rusia aumenta la tensión. Rusia no va a continuar jugando bajo las normas occidentales. Rusia no va a continuar jugando este tema de cómo deben comportarse los ejércitos, de cómo deben comportarse en el ataque y la defensa. Hoy en día, Rusia ha descubierto que Occidente ha empezado a jugar de una forma maliciosa, algo que podríamos llamar guerra sucia, y hablé suave la palabra guerra para que el algoritmo de pronto no se me altere, porque en estos canales de YouTube estamos supeditados a una serie de normas de qué se puede decir, de qué no se puede mostrar, de cuándo se puede hablar y cuándo no. Cuando yo sea el dueño de YouTube, voy a hablar libremente. Amigos, soñar no cuesta nada. Este canal lo estamos construyendo paso a paso. Como mucha gente en mi ciudad, en las comunas construyen sus viviendas cada fin de semana, 20 ladrillos, 2 bulticos de cemento, y todo gracias a ustedes y a los cursos que muy pronto mis hijas me van a ayudar a poder transmitir en las redes. Pero lo que estamos viendo, hablando de errores, los errores que comete, por ejemplo, el gobierno de Zelensky son errores que muchas veces, inclusive estudiantes de bachillerato o de elemental, ven desde la distancia cómo este hombre a diario no tiene un enfoque militar sobre el asunto, supedita todo lo que él hace al tema de ayudas y más ayudas, no tiene una independencia en cuanto a dónde puede atacar, con qué herramienta, con qué suministros. Él está construyendo una guerra sobre tierra movediza, y ustedes cuando éramos pequeños nos mostraban las 3 casitas construidas, como la una sobre territorio más fuerte aguantaba más. Zelensky no es un militar de experiencia, Zelensky es un político oportunista que busca hacer contactos con Occidente, y que he notado en los últimos días ya ni siquiera se preocupa por el tema de la reconstrucción de su país. Es que como decía Napoleón, cuando el enemigo está cometiendo errores, hay que dejarlo en silencio, que siga cometiendo los errores. Y Napoleón era una estratega militar, y esto es lo que está haciendo Rusia. Rusia, desde el Kremlin, está analizando, en primer lugar, un hombre que depende de la ayuda externa. Un hombre que depende de una ayuda externa que está supeditada a la aprobación de unos parlamentos, de unos jefes militares al estilo Pentágono en cada uno de estos países, que como están
participando en esta organización occidental, todos contra Rusia, a todos les venden la idea de que tienen que colaborar, que tienen que ayudar, y cuando se meten en el cuento de que sí van a ayudar, pues obviamente sí, yo envié ayuda a tal fundación, pero no dicen si enviaron una buena ayuda o de pronto, como en estas reuniones sociales, matrimonios, cumpleaños, 15, que entregan los sobres, lluvia de sobres, y resulta que cuando el papá que invirtió tanto dinero en los 15 años de su vida va a revisar los sobres, billetico de 2.000 pesos, billetico de 5.000. Es lo mismo que le está pasando a Zelensky y lo va a ver muy pronto, porque él está pensando de que ahora en la famosa primavera le van a llegar estos sobres repletos de euros, repletos de dólares. Esto lo conoce al pie de la letra el ejército ucraniano, que a última hora tiene que hacer de tripas corazón, que a última hora les toca depender de los recursos que tienen hoy mismo, como por ejemplo en Bakhmut, Rusia sigue atacando, como por ejemplo en Ugledar. Esto es una imagen del día de hoy. Rusia muy pronto se va a apoderar de Ugledar, como recientemente lo hizo en Soledar. Ahora, en el día de hoy, ¿qué ocurrió en Bakhmut? Dato concreto que lo pueden investigar por las redes. Hoy en Bakhmut se vieron convoyes con soldados ucranianos escapando de Bakhmut, un lugar estratégico por el tema de suministros a otras regiones como a Kramatorsk. Por eso están defendiendo a capa y espada, amigos del canal, están defendiendo a Bakhmut. Pero ahora que han criticado tanto a Rusia porque se alejó de la capital de la región de Gerson, lo que pasa es que perder una batalla no significa perder la guerra. Rusia, con su operativo especial, ingresó a Ucrania a ganar estos territorios que hoy en día, después del referéndum, fueron anexados. Que se retiró de Gerson, que se retiraron de Kharkiv. Pero yo les pregunto a ustedes, amigos, y sobre todo a ustedes, los más estudiosos sobre lo que ocurre día a día en Ucrania, díganme, y vamos a hablar de los últimos 10 días. ¿Qué movimiento de ofensiva positivo han visto ustedes que han chequeado todos estos canales que muestran los mapas, que las líneas rojas, que las líneas azules, que han mostrado de ofensiva y de avance en la ofensiva por parte de las fuerzas ucranianas? Muy débil, muy poco avance, no se ha visto pues esta ofensiva tan tenaz, tan fuerte allá en Kharkiv que todos nos sorprendimos que ahora sí llegó Occidente y llegó Zelensky con toda a tomar control de estas regiones anexadas a Ucrania. La hemos visto últimamente en su ataque muy debilitada. No sabemos si es por falta de estos famosos tanques que no crean que van a llegar esta noche o que van a llegar mañana. Y Ucrania depende desde la llegada no solamente de estos tanques, sino de sistemas de artillería, porque los rusos que no supeditan su ataque a esta quimera de la llegada de los tanques Leopard 2 y los famosos Abrams, que Abrams no hay guardados y los están apenas fabricando. Rusia tiene, al mismo tiempo que ocurre esta contienda, tiene fabricantes de tanques, tiene tanques en inventario, tiene misiles, tiene drones, tiene posibilidad de movilizar más tropa. Lo que pasa es que estos comunicados que envía Ucrania a diario a través de estas plataformas occidentales es algo muy parecido a como hablaba el exboxeador, creo que todavía está boxeando, Mike Tyson, que decía que todos tienen un plan hasta que les golpean la jeta. Y Rusia y Ucrania tiene un plan, y Zelensky tiene un plan, y el plan de Biden y el plan de Pompeo en su libro,
que hoy hablaba de Venezuela. Qué tristeza, como se expresaba en este libro, que dice que cada inch, ¿cómo es que dice ese libro? Cada pulgada hay que defenderla. El título del libro de Pompeo. Es triste cómo querían derrocar a Maduro, cómo querían, así el título del libro es Nunca cedas ni un centímetro de Mike Pompeo. Se lo recomiendo sobre todo a los venezolanos para que se ilustren sobre esta estrategia tan maliciosa, tan cochina que quería implementar los Estados Unidos en Venezuela y que todavía lo quieren hacer. No se confíen de Guaidó, que lo sacaron. Guaidó lo están cultivando para lanzarse de candidato a la presidencia. No se confíen, amigos venezolanos. Lo mismo le digo a los ciudadanos ucranianos que cuentan con que con estos tanques van a ganar la guerra a Rusia. Esto es puro cuento. Ahora Rusia inicia un plan especial de sabotaje a líneas de suministro, como lo hicieron el día de ayer con esos ataques que los ucranianos decían o dijeron que fueron ataques contra infraestructura energética. Esto no es cierto. La mayoría de estos ataques y estos misiles fueron contra infraestructura de transporte, líneas de suministro, líneas de ferrocarril, carrileras, autopistas, carreteras por donde transitan estos tanques. Se inició una nueva etapa de sabotaje porque ya por la línea recta no funciona la guerra contra Occidente. Occidente muestra allá en Ramstein a sus militares uniformados impecables con sus medallas, con sus uniformes planchados, con sus camisas, con starch, con cuellos muy finos, con sus cabellos muy bien motilados, su frente en alto, pero debajo de esta fachada hay una guerra maliciosa y Rusia va a hacer lo mismo con las líneas de suministro, no solamente al interior de Ucrania, sino al interior de estos países que tienen planeado enviar estos equipos. Líneas de ataque malicioso al interior de las líneas de producción en serie en estas fábricas en Estados Unidos, en Polonia, en Alemania, donde estén estas fábricas. Estrategias de ataque malicioso a nivel cibernético, a nivel de quienes conducen estos trenes y estos camiones con armas, con munición, con alimentos para las tropas ucranianas. Líneas de ataque malicioso para destruir puentes sobre estos ríos, puentes que quieren ser utilizados por estos tanques alemanes, por estos tanques polacos, por estos Challenger que vienen del Reino Unido y que en el Reino Unido todos estos Boris Johnson creen que esta guerra es algo que va a ser un triunfo para Occidente y no cuentan con la astucia de este hombre que se llama Vladimir Putin. Estos errores que está cometiendo Occidente los ve el Kremlin, la inteligencia militar de Rusia desde Moscú, los ven y los analizan como esa cartografía del territorio ucraniano se lo sabe el Kremlin de memoria. De pronto no tienen Maxar, pero tienen Maxares humanos a quienes les pagan jugosas sumas en rublos para que informen por celular, para que informen por las redes ubicaciones de tropas ucranianas y las ubicaciones de los tanques que vienen en camino y la ubicación y el movimiento de Zelensky, hasta el olor de sus peos o pedos los tienen ya planeados ya en Rusia. Esto se convirtió en una guerra maliciosa, producto de algo malintencionado como fue de parte de Occidente querer
apoderarse de Rusia, balcanizar a Rusia, porque vieron que Rusia tenía muchas riquezas naturales y representaba para un futuro una amenaza para Occidente, una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, miren, es que de parte del gobierno de Zelensky piensan es que ocurran milagros. Escuché un comentario de parte de funcionarios de Ucrania que esperan que el río Dnipro se congele para retomar control de Gerson. Soñar no cuesta nada, pero es que en la guerra no es cuestión de soñar, sino de estrategias, de atacar los puntos débiles, de engañar al enemigo cuando se está cerca, que piense que está lejos, cuando está lejos, que pienses que está cerca, ubicarte cerca al enemigo para que su defensa aérea no te ataque, ubicar cada uno de estos tanques que vienen en camino, con su tamaño, su color, su velocidad, su cantidad de combustible, cantidad de tropa al interior de estos tanques con el uso de sistemas infrarrojo para eliminarlos en el menor tiempo posible. Recompensas que Rusia va a ofrecer a sus tropas para que en el menor tiempo posible eliminen de la faz del territorio ucraniano estas amenazas que vienen de parte de Occidente contra la paz que los habitantes de Ucrania y del mundo nos merecemos. Esta actitud tan descarada adoptada por Occidente en los últimos días de querer llevar al planeta Tierra hacia una WW3. Los habitantes de la Tierra debemos todos juntos enviar emails, enviar comentarios, enviar hashtags todos contra esta guerra sucia promovida por Occidente, utilizando la sangre de los habitantes ucranianos. Qué gran desfachatez. Mientras tanto, mientras que Zelensky, aún perdiendo toda su territorialidad, le dice al mundo que está ganando esta guerra, hoy en día y luego de bastantes meses, Rusia saca pecho, Rusia levanta su frente, demostrándole a su población que siguen controlando. Gracias, Daniel. Saludos desde Austin, aunque sea una arepa. Daniel, este canal no se llama plata, se llama crecimiento paso a paso, puerta a puerta, como algún día cuando me lance a la política, puerta a puerta, saludaré a todos los que van a votar por mí. Se me perdió el hilo, Daniel. En todo caso, esto que está ocurriendo en Ucrania es una desfachatez. El Papa critica lo que está ocurriendo. El Papa llora cuando piensa en los ciudadanos ucranianos que están perdiendo su vida. Guterres en las Naciones Unidas hace igual, pero Guterres no se pronuncia en contra de estos leopardos, de estos tigres que vienen de los Estados Unidos a crear desasosiego, a generar más dolor en el país ucraniano. ¿Dónde está ese líder a nivel mundial, hombre o mujer, como la famosa Greta? ¿Dónde está? Quiero conocerlo. Que empiece una campaña internacional, una campaña mundial, todos contra la guerra en Ucrania, todos contra la guerra en Ucrania, para obligarlos a negociar. Es problema de ellos cómo negocian, si su territorialidad, negocian Crimea, negocian sanciones, pero obligar a estos líderes occidentales que están actuando de una forma tan obtusa a que se sienten en esa mesa, larga o corta, a que cese este desastre, a que cese esta cadena de dolor que nada bueno le está dando al mundo. Amigos, me despido. No se les olvide, StreamYard es gratis, pero utilicen mi link y si les da por pagar, ahí les damos $10 de descuento. Gracias, amigos. Felicidades. La campanita.